¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy tengo la suerte de estar con Mariana Morales, que es consultora educativa independiente. Bueno, para mí es toda una referente. Yo estoy, de hecho, un poco nervioso. Tengo varios referentes que sigo y me encanta seguir. Y a Mariana, como le estaba contando, le descubrí gracias a este gran libro, La evaluación formativa, que sin duda es un libro que vamos a dejar en las notas del programa y para mí es de referencia para todos los docentes. Y bueno, ahora nos contará ella también un poquito, pero de verdad es una suerte tenerla aquí delante. Y vamos a hablar sobre evaluación formativa, evaluación formadora y bueno, en definitiva, lo que creo que es una de las cosas más importantes para aprender bien a largo plazo. Así que nada, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Diego. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés bien. Muy bien, muy bien. A ver, tenía una preparación, una introducción más larga, pero digo, si quiere presentarse un poco, yo sé que te dedicas a formar a otros docentes, estás continuamente haciendo conferencias, sobre todo en el terreno de evaluación formativa, y desde hace, no sé de qué año es, creo que es de este año, desde hace poquito tienes el libro de evaluación formativa, ¿no? Sí, el libro lo hemos sacado ahora antes del verano y bueno, lo que pasa es que lo está leyendo mucha gente, por suerte, entonces parece como que lleva más, pero solo lleva 6 meses. Sí, Muy bien, sí, muy sí. bien. Y me dedico efectivamente a eso, bueno, tengo programas de formación en evaluación para centros educativos. Sí, 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 eso es lo que estoy haciendo desde hace unos años ya. Y yo que te sigo bastante en Twitter, Mariana, creo que también te dedicas a dar soluciones. Yo veo en Twitter como mucho ruido mental, mucha gente quejándose de la LOMLOE, de las notas, de cómo califico. Y me gusta porque tú llegas y vas al grano y dices, sí, ¿y esto cómo lo haces? ¿Me podrías compartir esto? La evidencia de esto. Y me gusta mucho esa perspectiva y creo que hacen falta más docentes y formadores como tú. Mm, Sí, yo es que soy muy práctica, entonces Sí, sí. me parece que a veces además tienes que entender bien de qué está hablando el otro, pues para poder dar algún tipo de opinión o consejo cuando te lo piden, ¿no? Entonces eso requiere ver lo que están haciendo y comprender a fondo lo que están preguntando, ¿no? Entonces, bueno, me gusta siempre preguntar mucho antes de, antes de dar mi opinión. Mm, Muy bien. mm. Y mira, la primera pregunta que me había preparado viene un poco a raíz de que subí el otro día un vídeo de la LOMLOE y me dijo una chica, estaba hablando un poco de evaluación formativa y me dijo una chica, yo es que voy a segundo de primaria y todo lo que dices no sé cómo aplicar la evaluación formativa. Entonces, la primera pregunta sería muy sencilla, ¿qué es la evaluación formativa? Pues bueno, realmente es una pregunta que hay que hacerse la primera de todas. La evaluación formativa es la evaluación que haces durante el proceso para regular el propio proceso, es decir, para conseguir que los alumnos aprendan mejor. Y entonces eso, claro, la idea no es ir ahí a certificar lo que sabe el niño Mm. cada vez, sino averiguar lo que sabe para luego mejorar cosas de esa evidencia que has recogido, ¿no? Entonces puede ser que el niño pues haya una cosa que se la haya aprendido mal, entonces pues eso hay que abordarlo, ¿eh? Y se lo tiene que aprender bien, y para eso tienes que hacer pues una serie de cosas dependiendo de lo que estemos hablando, lógicamente. Puede ser que sea un despiste, lo cual pues bueno, pues no es muy grave, ¿no? Entonces simplemente es que se dé cuenta y que lo solucione. Puede ser que tenga alguna laguna, algo que venga, que se piense que lo tenía aprendido o que nos pensemos que lo tenía aprendido y realmente no lo sabe. Bueno, pues habrá que volver sobre ello y abordarlo de nuevo. Bueno, pueden pasar ahí muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa cuestión, o sea, no avanzar sin asegurarte de que las cosas fundamentales las tienen aprendidas. Este es el principio básico. Mm. Yo creo que la problemática muchas veces es lo que has dicho, que no se entiende la definición y que se buscan unos instrumentos que den respuesta a la evaluación formativa y yo al menos lo concibo más como una filosofía que tenemos que instaurar desde infantil, desde las primeras etapas y también para nuestra vida y se tiene que entender así, ¿no? Sí, hay que meterlo en el día a día. O sea, esto no es una cosa que diga, "Ah, no, yo los viernes voy a hacer evaluación formativa". O sea, no es esa Claro, la claro. cuestión. Esto es un tema de que tienes que ir como cada día asegurándote de que las cosas importantes pues las estamos aprendiendo bien, ¿no? Y eso no significa que tengas que estar todo el día haciendo pruebas, sino, bueno, pues tienes que tener como diferentes maneras de recoger esas informaciones y con la frecuencia con la que sea necesario. No es un tema de decir, venga, pues tal, no. Tú tienes que tener muy claro dentro de tu materia o lo que estés viendo, pues cuáles son las cosas
cosas esenciales y a por ellas a muerte, ¿no? ¿Qué se dice? Y otro error, o más bien que la gente se suele equivocar, la diferencia entre evaluación formativa y evaluación formadora. Sí, la evaluación formadora es otro concepto que viene más de la tradición francófona y que es lo mismo que la formativa, lo que pasa que la hace el alumno, ¿vale? Es decir, el que recoge la evidencia, el que toma las decisiones, el que está involucrado, digamos, en su proceso de evaluación es el propio alumno, mientras que la evaluación formativa pues incluye un poco cualquier proceso en el que haya ese proceso de evaluación, lo haga el alumno o lo haga el profesor, o sea, bueno, lo haga quien lo haga, ¿no? Pero Mm, la formadora lo que tiene es la potencia de que lo hace la propia persona que está aprendiendo y entonces eso, bueno, eso sabemos por la investigación que es muy, muy potente sí, sin duda. para aprender. Y no lo he dicho en la presentación, pero Mariana tiene también un podcast que se llama Sin Notas en Senotes. No sé si le has echado un vistazo, pero en todos los capítulos te he dejado comentarios, en absolutamente todos. He hecho un resumen del episodio. Soy yo el pesado que comenta todo. Eres tú. Sí, 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 soy el pesado que ha comentado y se ha visto todos los episodios. Os lo recomiendo, os lo Qué dejaré bien. también en las notas del programa. Y un Qué poco en bien, relación... muchas gracias. De nada, Mariana. Un poco en relación al podcast que tiene, que se llama Sin Notas, te quería preguntar, de hecho lo tratas en el libro también, ¿qué dice la investigación de las notas? Pues bueno, tenemos investigaciones que se remontan a finales de los 80. A ver, es un tema que está bastante investigado, lo que pasa es que todavía estamos ahí en ello. O sea, no es un tema cerrado, digamos, ¿eh? Ni mucho menos. Pero lo que sabemos de momento es que, por ejemplo, cuando das una nota y das un comentario al mismo tiempo, pues la gente que lo recibe, pues solamente se mira la nota. Es decir, el comentario lo ignora. Mm, Esa es uno. Luego sabemos más cosas. Por ejemplo, que cuando recibes comentarios solamente, aprendes mucho más. Y que cuando recibes solamente notas, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque esto, claro, hay un cuestionamiento aquí de la práctica total. habitual bastante, bastante importante y soy la primera que me siento cuestionada con esto, ¿no? Y luego hay efectos también sobre la motivación, ¿no? Cuando das solamente comentarios, pues los alumnos pues, se centran en lo que quieren aprender y todos más o menos pues, quieren seguir aprendiendo y haciendo ese tipo de actividades. En cambio, cuando ofreces notas como feedback, los que reciben buenas notas, pues sí que quieren seguir, pero los que reciben notas malas no quieren seguir, ¿no? Entonces eso tiene ahí un efecto importante en la motivación. Entonces, si quieres que sigan aprendiendo sobre algo, pues la conclusión es darles comentarios cualitativos, bien hechos, porque tampoco sirve cualquier comentario, ¿no? No, ¿Vale? eso, claro. Eso también hay investigación ahí sobre el tema. Entonces tienes que ser ahí como muy, muy fino a la hora de ofrecer esos comentarios y procurar dar notas con la menor frecuencia posible. Sí, no, de hecho, en el propio podcast compartes como propuestas educativas de docentes, catedráticos que han ido como alternativa a poner continuamente las notas, porque sí que es algo que en ocasiones se cuestiona, que los docentes piensan que cuantas más notas ponen, más objetivo es todo, más control se tiene sobre el aula y realmente no es así. Mm. Sí, bueno, yo creo que hay una cultura de trabajo ahí que responde a diferentes motivos, ¿no? Nosotros en el podcast lo que tratamos de hacer es hacer propuestas concretas Mm, y a partir de gente que lo está haciendo y que lleva tiempo haciéndolo o bueno, que está empezando a hacerlo, también tenemos un poco ahí debutantes, ¿eh? claro, Y bueno, pues así a lo tonto, llevamos ya 19 capítulos, me parece, de 19 sí. grabaciones de gente variada de que está haciéndolo, ¿eh? Tenemos gente de primaria, de secundaria, de universidad, tenemos gente de educación física, tenemos gente de lenguas, tenemos gente de científico, bueno, pues hay un poco de todo y bueno, animamos también a si conocéis gente pues que se ponga en contacto con nosotras, que estaremos encantadas de tenerles ahí en el podcast para contarnos esas prácticas que estén haciendo, ¿no? Es un podcast modesto, pero bueno, pues Pero tratamos de es poner muy como nuestro granito de práctico, arena, ¿no? sí, es muy Mm, práctico y como te mm, digo, creo que lo mismo que haces en Twitter también lo llevas al podcast, de que intentas ser muy concreta, de explicar también la experiencia de los alumnos en esta nueva metodología, por así decirlo, respecto a la más tradicional de nota, nota, nota.
lo que os digo, os lo recomiendo. Y otra cosa que me había apuntado aquí para preguntarte era sobre la repetición. Hace poco en una conferencia se lo escuché a Neus San Martín, que analizaba como las intervenciones didácticas que generaban más impacto y como que la repetición estaba la más bajita de todas, que no tenía incluso un efecto negativo. ¿Qué opinas o más bien qué dice la ciencia sobre la repetición y en qué casos tendría quizá cabida? Pues la investigación en este caso es bastante clara, y lo que dice es que la repetición tiene un efecto negativo en el aprendizaje y que cuando lo tiene positivo es muy pequeño y además suele ser por cosas que acompañan a la repetición, no por, o sea, por Mm, un plan de apoyo, cosas así, o sea, no por claro. la repetición en sí misma, ¿vale? Entonces, lo que sucede en España es un caso un poco peculiar porque repite mucha más gente de lo que en principio debería si comparamos resultados con pruebas estandarizadas, ¿vale? Entonces Mm, tú coges diferentes países de Europa y miras pues pruebas de competencia y tal y ves que en otros países pues los alumnos que están en el rango tal, pues esos están en su curso. En cambio, muchos de nuestros alumnos que están en ese mismo rango en España pues no están en su curso, sino que han repetido algún curso, ¿no? Eso significa que ahí está pasando algo un poco peculiar. Que estamos ahí dándole vueltas a ver a qué es lo que puede estar sucediendo ahí, ¿no? Luego tiene una incidencia mucho más elevada en colectivos vulnerables, ¿no? La repetición de curso, ¿no? Y eso también es una cosa que tenemos que tener presente, ¿eh? Hay una correlación ahí bastante clara pues eso, con niveles de pobreza, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo que hace la nueva norma, la LOMLOE, es que, al menos sobre el papel, lo que dice es que la repetición tiene que ser algo muy excepcional, ¿no? Y cambia los criterios mm. para que se pueda repetir. Ahora ya no va no hay que contar el número de suspensos, digamos, sino que hay que mirar pues, otros aspectos de ese estudiante en conjunto y tomar una decisión colectivamente las juntas de evaluación, digamos, ¿no? Los equipos docentes, ¿no? Entonces ese es el principal cambio en la norma. Yo creo que hay que pensarse mucho esta cuestión de Mm, la repetición, sí. Y creo además que es que también aquí hay una cosa un poco rara, porque, por ejemplo, el caso contrario, que sería el avanzarte un curso, ¿m? mm. Que es una solución pues, muy típica y que además sabemos que funciona en general bastante bien para niños de alta capacidad, se hace poquísimo, ¿no? Se hace poquísimo Sí. y se hace pues seguramente por desconocimiento, porque no se sabe muy bien cómo gestionar ese salto de curso, y muchas veces el argumento que se da es que ese niño no estará con los de su edad, ¿no? En cambio, ese argumento, cuando hablamos de repetición, pues parece que tiene como muy poco peso, ¿no? Que no pasa nada, Entonces, sí, sí. claro, exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Y sobre todo pensar en la persona que va a repetir o a la que estamos proponiendo repetir, ¿no? O sea, realmente va a hacer algo diferente de lo que ha hecho este año o cómo le va a afectar a él a nivel social, a nivel emocional, y a nivel de aprendizaje, pues lo más probable es que vuelva a hacer un curso muy parecido a lo que había hecho, ¿no? Eso es. Al final, si no cambia la metodología, si no hay un acompañamiento, si no se lleva a cabo la evaluación formativa como toca, pues va a ser muy complicado. Y ahora que has sacado la Sí. temática, Mariana, de la LOMLOE, y nosotros que quizá estamos un poquito más en Twitter y seguro que ves cada día hilos de gente quejándose, quería preguntarte sobre este nuevo desarrollo curricular. ¿Qué opinas? Si realmente hay tanto cambio, poco saber tu opinión. Sí, sí, sí hay cambio. Bueno, primero quiero decir que creo que hay mucha gente que opina sin habérselo leído, ¿eh? ¿Vale? Sí, Entonces, sí, esa es una totalmente. impresión que yo tengo y que, bueno, que pido disculpas a los que sí que os lo habéis leído y opináis, ¿eh? Porque no va por vosotros, ¿vale? Mm, Pero creo que hay gente que sí que habla un poquito de oídas, ¿no? Eh,
yo creo que es una reforma que hacía falta. La gente con la LOMCE, que es la ley anterior, Mm, pues fue una norma muy, muy protestada en la calle, con manifestaciones y bueno, fue una ley muy, muy contestada, que además luego no se ha llegado a desarrollar plenamente por diferentes cuestiones, pero muchas cosas que se han quedado ahí en el tintero, todo el tema de las reválidas y todo eso se quedó ahí mm, en el tintero. Y entonces esta ley yo creo que era un compromiso que tenía pues el partido que está en el gobierno, sí, era un compromiso suyo electoral, lo tenían en su programa y bueno, pues lo han hecho, que es lo lógico, ¿no? Cumplir, cumplir las promesas que se tienen. ¿Eh? Es una ley en la que han participado muchísimos docentes a la hora de elaborar los currículums. Otra cosa es que, pues claro, que en España hay 800.000 docentes, entonces pues no han claro. llamado a la puerta de todos, lógicamente, pero desde luego es una ley que se ha elaborado con mucha gente que está con años de experiencia en las aulas, tanto de primaria como de secundaria. Y bueno, pues el resultado es el que es. A mí en general, en conjunto, me parece una buena ley. Creo que, bueno, pues obviamente habrá cosas que habrá que mejorar. También creo que es un poco pronto para valorar su aplicación Mm, porque llevamos apenas unos meses de aplicación. A mí me parece muy precipitado la gente que dice, no, es que esto está siendo un desastre, es que no sé qué. Bueno, vamos a esperar un poquito porque es que mm. llevamos 3 meses de aplicación. Yo todavía no veo ahí mucho cambio en las aulas. No sé, yo tengo hijos en edad escolar y yo no veo que estén haciendo nada muy Claro, no, diferente de lo que no, hacían otros una años, o sea, revolución. sinceramente, ¿eh? ¿Eh? Mm, Sí que es verdad que, claro, pues que ha habido que volver a hacer las programaciones en los cursos impares, eso sí. Entonces, mm. yo creo que eso es el origen del malestar principal, o sea, el tener que rehacer todo ese trabajo de programación, ¿no? Al final, pues la gente pues no le apetece hacer eso y, bueno, yo también lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, pues es nuestro trabajo, ¿no? Tendremos que hacer lo que pone la ley. Es que la Sí, ley no hay está por más. encima de, está por encima de nosotros, es una ley democrática y es lo que hay. ¿Mm? Pero realmente, o sea, sí que ha habido cambio, lo que has comentado de la evaluación, de nomenclatura, pero no es un cambio radical como mucha gente vende por Twitter. O sea, al final se habla de competencias como se viene hablando de competencias hace ya casi 20 años. Ha habido, yo Mm. creo que incluso positivo que no haya estándares porque tienes como esa Sí, sí, flexibilidad de coger los facilita. criterios de Mm. evaluación para concretarlos en objetivos y demás. Entonces, es lo que tú dices, primero léetelo, igual que evaluación formativa, entiende lo que es y a partir de ahí opina. Sí, sí, yo creo que la eliminación de los estándares facilita el diseño de lo que tú haces en tu clase, ¿eh? Mm, Puedes adaptarte mucho más a tu contexto, etcétera. O sea, eso a mí me parece un logro, ¿eh? Otra cosa es que tú, cuando te lees las competencias, las subcompetencias, los criterios sí, de evaluación, etcétera, digas, es que esto está como muy general y tal. Bueno, pues que está hecho así adrede para que tú luego puedas concretarlo y trabajarlo conforme a lo que tú veas eso delante, lo que es, tengas tú en tu clase y que puedas decir, oye, pues voy a incidir más en este aspecto, en este o en este otro, ¿no? Entonces, eso a mí me parece, a mí eso a mí me gusta, pero yo entiendo que hay gente que le da un poco de vértigo, o sea, yo puedo entender la postura, sí, pero si tú quieres adaptarte a lo que tienes delante y bueno, pues partir un poco de su nivel, etcétera, pues me parece que es un buen paso lo que se propone en la norma nueva. ¿M? Pero eso es. bueno, como digo, de momento es una cosa que lleva muy poco recorrido. O sea, para valorar Sí, esto nos harán falta pues unos cuantos años, ¿no? ¿No? eso es. Yo lo que sí que echo de menos es un balance de la LOMCE, ¿eh? Eso sí que lo estoy echando de menos. Eso La no, LOMCE está ya acabándose y de nadie la dice nada, LOMCE ¿no? sería el momento de hacer un buen balance. Ya. Pero eso, en cambio, no veo ningún hilo. ¿M? No, no, de eso no hay, de eso no hay, ya no toca. Mm. Y ahora, Mariana, te quería preguntar, ya sé que tienes una frase de referencia que no cobras royalties, pero estás cerca, seguro que sabes cuál es. Sí. Usar las rúbricas solo para poner notas es como comprarse la Thermomix para rallar el pan. Quería aprovechar esta cita para preguntarte cuáles son los malos usos de los instrumentos de evaluación que ves día a día en tus formaciones y demás, y como una alternativa a ellos. Porque mucha gente se Mm. piensa que no, yo es que utilizo rúbrica, por eso hago evaluación formativa. No, no, la rúbrica es un Mm. instrumento, depende de ti. Sí, Mm. Sí, sí, yo es que es una cosa en la que incido muchísimo pues en todas partes, ¿no? Que al final lo importante no es tanto el instrumento como lo que tú tienes pensado como proceso de aprendizaje.
Entonces, lo que hay que pensar bien es el proceso de aprendizaje y en función de eso eliges una rúbrica o eliges otra cosa, ¿vale? El problema que yo le veo a la rúbrica es joder, que cuesta mucho de elaborar la Mucho. rúbrica, ¿vale? O Sí, sea, sí. es una cosa muy compleja de hacer, que para hacerla bien, o sea, te tienes que estar ahí dedicándole bastante rato, contrastarlo, no es tan fácil elaborar buenas rúbricas, ¿vale? Entonces, pues ya que le metes todo ese esfuerzo a elaborar la rúbrica, hombre, pues sácale un poco de partido, ¿eh? O sea, no me la uses para rayar el pan, úsala pues desde el principio del proceso de aprendizaje, por ejemplo. ¿Vale? Pues les pones una tarea, tal, vais a hacer esto, pues esta es la rúbrica. Bueno, pues voy a poneros unos ejemplos y con de otros años o de un libro, Sí, lo que sea, claro. y entonces pues con la rúbrica al lado vas diciendo, pues vamos a valorarlo tú, y entonces ayudas a que los alumnos interioricen el criterio de evaluación, por ejemplo. Luego les das a ellos otras tareas, le dices, venga, ahora vais a valorar vosotros con la rúbrica. O sea, dedicar una sesión, por ejemplo, a eso, que es lo que se llama el modelaje, se Sí. puede hacer con una rúbrica y entonces eso, claro, eso te aumenta mucho las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Estás usando la rúbrica para algo más que para poner una nota al final. ¿Eh? Que a ver, que está bien que los criterios de evaluación concretos estén ahí bien especificados por sus Sí. niveles en la rúbrica. O sea, eso no te voy a decir que no haga la gente eso, ¿eh? Pero ya que lo haces, que te da muchísimo trabajo, pues hombre, sácale más partido y trata de usar la rúbrica a lo largo del proceso. Insisto, no para ponerles notas, sino para que ellos puedan interiorizar esos criterios de evaluación. Cuando ellos se ponen a hacer la tarea, pues les puedes decir, bueno, ahora que estáis por la mitad, pues vais a coger lo que habéis visto, o sea, lo que tenéis hecho, y miráis la rúbrica que vimos y Mm. comparáis un poco, ¿no? O sea, y lo hacéis por parejas, lo hacéis en grupos o una autoevaluación o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también le estás sacando partido, pero no es para que se pongan notas, para que vean un poco cómo van y tal. Si tienen dudas, pues te pregunten y le dices, pues esto podrías hacer otro, o sea, se puede dar ahí un poco más de feedback, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sacarle más partido a la rúbrica. Yo la metáfora esta es que la hago con cosas de cocina, porque hay gente que dice una idea parecida, pero usa cosas como un Ferrari o así. Pues no sé cuántos Ferraris has visto en tu vida. En cambio, Tenomi seguro, Claro, más, en más cambio, Tenomi cercano, seguro sí, que has sí. visto alguna más. ¿Mm? Sí, y luego había otra cita, esta creo que es de Robert Steak, que me gusta mucho para definir la evaluación formativa, que cuando el cocinero prueba la sopa es evaluación formativa y cuando lo hace el comensal es sumativa. Mm. Sí, a mí me gusta mucho esa metáfora también, sí, así en la línea gastronómica también, Sí, sí, por eso, por pero, eso. pero, pero es que es muy clara esa metáfora, sí, 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 es que vamos a imaginarnos al cocinero, prueba la sopa y dice, falta sal, y no le echa sal, Claro. ¿para qué ha probado la sopa? No, Es pero un poco absurdo eso, tiene un ¿no? 6, tiene un 6 en la sopa, ya no hago nada. Ya, claro, pero a la sopa no le sirve para mejorar y nosotros lo que Claro, queremos es que mejore la sopa. Entonces totalmente. esa es un poco la cuestión. Esa sería la palabra. Me gusta mucho la definición que evaluar es mejorar. Ya está. Mm. O sea, Sí, por sí, simplificar. exacto, es mejorar, hacer el aprendizaje más eficiente, Mm, pues eso, que el alumno, también puede ser que el alumno pues lo disfrute más, ¿eh? claro. O sea, puede ser, hay muchas cosas, pero mejorar en un sentido muy amplio, sobre todo relacionado con aprender. Mm. Sí, y bueno, y el uso que has comentado de la rúbrica al final da transparencia y acerca lo que se espera al alumnado, que muchas veces, no, te voy a hacer el examen. Sí, pero ¿qué esperas de mí? ¿Qué Mm. significa? ¿Qué objetivos quieres que alcance? Pues creo que utilizar no solo la rúbrica, sino otros instrumentos de evaluación para darle funcionalidad a nuestra enseñanza puede venir muy bien. Luego Mm. respecto, porque es una pregunta que puede salir recurrente, seguro que te ocurre en las formaciones, de que te dices, vale, esto está muy bien de la evaluación formativa, pero yo tengo mucho que corregir. ¿Qué alternativa darías a los docentes a la corrección esta masiva de que tardan tantísimo tiempo, semanas y semanas en poner notas y como que pierden mucho foco en esto? Mm. Mm. Pues esto es una pregunta que no se responde así con tres recetas. Yo creo Ya, que ahí mi un recomendación es que cambio, se lean sí, el libro para sí, que cojan ahí un poco la idea de fondo. Eh, Como orientación general, creo que es posible que muchas de esas pruebas que hacemos no hace falta ni hacer tantas ni que sean tan largas. Es muy eso posible. es.
Y luego otra cuestión también ahí es que lo que hagamos, que le saquemos partido, que el objetivo no sea sacar una nota, sino que el objetivo sea mejorar lo que están aprendiendo ahí. Entonces, con este cambio de enfoque, Mm, pues seguramente podemos diseñar otro tipo de pruebas, ¿eh? ¿Vale? Preguntas que estén más enfocadas a lo que queremos averiguar y con un proceso después para pues, asegurarnos de que los alumnos entienden la inmensa mayoría de las cosas fundamentales que estamos trabajando. O sea, para mí, o sea, el postexamen para mí es muy importante. mm. Ah, Sí, al final yo también tengo una formación de técnicas de estudio y es algo que se olvida, que sería el postestudio. ¿Qué haces después con lo que estudias? ¿Cómo repasas? ¿Cómo mejoras incluso ese gap que has tenido a la hora de intentar recordar algo? Entonces, mm. bueno, pues al final, primero de todo, que se lean el libro, que es muy completo y de hecho tiene alternativas. No, lo que me gusta del libro, yo me he leído muchos libros de evaluación, es que hay propuestas prácticas. Se habla de preguntas bisagra, de ciertos instrumentos, cómo Sí. utilizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le echáis un vistazo, pero también preguntarse lo que hemos comentado, que es la evaluación formativa y que hay alternativas al hacer tantísimas pruebas, al poner tantas notas, Mm. y normalmente esas alternativas bien trabajadas van a hacer que tu clase aprenda mejor. Y luego otra pregunta que surge del Alumloe y de todos estos hilos que hemos hablado, que se utiliza mucho la palabra competencia, aprendizaje competencial, competente. Te quería decir qué realmente es ser competente y cómo puede ayudar esto que estamos hablando de la evaluación formativa a todo esto, a ser Pues competente. eso es una pregunta muy difícil. Eh, yo no creo que la cuestión sea ser competente o ser incompetente, ¿vale? Creo que la cuestión está en desarrollar una competencia mayor. Sí, me ¿Mm? refería, Mariana, igual me he O sea, expresado mal, me es más, refería más a un alcanzar, continuo. ¿Mm? alcanzar la ¿Mm? competencia, o sea, no competente Sí, como se entiende en sí. el día a día. Sí, es más, creo que es más un continuo, ¿eh? Mm, El ir progresando y el ir desarrollando más plenamente esa competencia. Y a veces no es lineal, ¿eh? A veces mm, va haciendo como vericuetos, ¿eh? Em, la competencia en sí misma, tal y como la entendemos mm. en educación y a partir de las definiciones que nos dan desde la Unión Europea y desde la norma española, por cierto, desde hace 16 años, Sí. eh, implica que tú pones en marcha una serie de saberes, ¿no? Para resolver una situación concreta. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esos saberes pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales. Mm, Y se dan todos al mismo tiempo, ¿no? Los procedimentales, yo creo que la gente los tiene bastante claros, es un poco todo el saber hacer y tal. Los conceptuales, hay gente que piensa que son solamente hechos, o sea, contenido factual, mm. pero no es solo eso, ¿no? Es pues todo lo que tenga que ver con concepto, ¿no? Entender conceptos, ¿no? Y luego las actitudes, pues no es portarse bien, así entre comillas, ¿vale? Es toda una serie de cosas que además están especificadas en las competencias, ¿vale? Que pueden tener que ver, pues, por ejemplo, pues si vas al laboratorio, pues con un mantenimiento correcto del material o un seguimiento de las Sí. normas de seguridad, de higiene, etcétera, por poner un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Em, entonces, estas tres cosas, el saber, estos tres Sí, tipos de saberes, sí. hay que ponerlos en marcha en una situación concreta y ahí es donde se va a desarrollar la competencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si para poder desarrollar una competencia plenamente hay que tener diferentes opciones para desarrollarla en diferentes contextos. Eso es. Cuantos más variados sean los contextos, más vas a poder desarrollar esa competencia, ¿no? Mm, Esto es así como concepto es un poquito abstracto. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expresión oral en público, ¿no? sí. Claro, tienes ahí pues, unos conceptos, unos procedimientos, unas actitudes asociadas a eso y eso lo tienes que hacer en una situación concreta, ¿no? Entonces, pues normalmente pues, les decimos a los niños, pues hacer una exposición delante de vuestros compañeros, ¿no? Ya. Esa suele ser la actividad
¿qué más hacemos? Y está muy bien, ¿eh? Oye, yo cuando era niña esto Sí, no lo claro. hacíamos casi nunca, ¿eh? Entonces eso está muy bien que hagan eso los niños, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué sucede? Que eso es una situación para que desarrollar plenamente la competencia de la expresión oral en público, pues convendría ponerles en situaciones que sean diferentes. Entonces, cambiar diferentes cositas de ese contexto. Por ejemplo, cambiar el público, Eso es. cambiar el lugar donde se hace, utilizar un micrófono, utilizar una cámara. ¿Vale? Entonces, esto, al cambiar las diferentes variables, pues uno va desarrollando habilidades, ¿no? Y se va haciendo como más competente en esa competencia, concretamente en la expresión oral, ¿no? Entonces, esto nos pasa con el resto de competencias también, que necesitamos diferentes contextos para poderlo aplicar. Y de ahí viene la idea de las situaciones de aprendizaje. Mm. ¿Mm? Al ¿Vale? final se parte de un reto, de una situación real. Y de Eso hecho es. esto también lo comenta mucho Héctor Ruiz, que al final el dar diferentes contextos lo que hace es mejorar la transferencia y por tanto que ese Exacto. conocimiento perdure más en la memoria de nuestro alumnado. Al Eso es. final, pues el trabajar bien, que en ocasiones es quizá no solo acabar en un examen, sino que el contenido pues se dé en distintos contextos, va a ser más funcional también para nuestro alumnado. Entonces, Mm, va un poquito por ahí el tema de la competencia. Y luego, como he presentado, Mariana, este podcast también va dirigido a un sector de opositores y tienen como mucha duda al respecto de cómo sacar la nota. Bueno, no te voy a pedir como algo tan específico, pero sí que alguna recomendación para opositores, para que lleven la evaluación ese punto de la mejor manera. mm. Uf, pues no sé. A ver. A ver, realmente es lo que hemos hablado, o sea, al final que trabajar la evaluación formativa, entender la legislación, que no hay que poner notas continuamente, pero bueno, ya Sí. sabes que en oposiciones en muchas ocasiones el tribunal quizá no esté tan formado y pues mm, hay que sí, preparar muy bien lo que se dice. sí, bueno, yo creo que hay que tratar de integrar la evaluación dentro de lo que es la secuencia de aprendizaje. Mm, Entonces, cuando diseñas pues tu unidad didáctica o lo que te toque hacer, pues la evaluación no ponerla al final, sino ir como poniéndola a lo largo del proceso desde el inicio y planteándola como una regulación. Yo ese es el consejo que les daría, porque si te lo explican en la práctica es que lo ves con mucha claridad. ¿Mm? Dicen, no, pues a mitad del proceso voy a hacer una prueba y entonces pues los que lo sepan ya pues van a pasar a lo siguiente y los que no lo sepan claro. todavía voy a Mm, analizar qué pasa y tengo estas opciones, pum, 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 por ejemplo, ¿no? O dices, pues voy a hacer una prueba escrita, pues muy bien, ¿cuáles son las adaptaciones que vas a hacer para asegurarte de que lo que estás recogiendo es interpretable mm, o es una información que puede tener validez, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues ahí tienes que pensar pues cómo presentar, cómo hacer esa prueba pues a diferentes perfiles, ¿no? Gente, por ejemplo, que tenga dislexia, gente que tenga TDA, etcétera, ¿no? Bueno, pues cómo lo vas a hacer para que eso luego sea interpretable, ¿vale? O sea, no es un tema de poner facilidades, no. Esto es un tema de que esa información que tú recoges ahí, pues luego sea interpretable y puedas hacer algo con ella, ¿no? Si no sabes, si un alumno, por ejemplo, que tiene una dislexia, te resuelve mal una pregunta, eh, revisa cómo has hecho esa pregunta, porque si, por ejemplo, esa pregunta resulta que la tipografía que has puesto es una letra ligada, ¿vale? Pues a lo mejor no vas a saber si el alumno ha tenido mala respuesta por una dificultad de acceso a la pregunta o porque no se sabía ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay que diseñar muy bien las cosas. Entonces, yo sí que animaría a que la gente piense muy bien cómo va a hacer los diseños de las pruebas y qué adaptaciones tiene que hacer. Y aquí hago una invitación así un poco abierta a que nos formemos todos mucho mejor, y yo la primera, en cuestiones que tienen que ver con la atención a la sí, diversidad, eso te iba a comentar. sobre todo las más frecuentes, ¿eh? Sí, sí, ¿Vale? Eso es fundamental. O sea, las cosas más frecuentes, las dislexias, sí, los TDAs, las idea. altas capacidades, las TEAs, o sea, hay ciertas cosas que es que tienen Mm, estadísticamente un porcentaje con mayor representación, y esas las tenemos que tener muy, muy, muy claras qué tenemos que hacer a nivel de evaluación con ellas, ¿no?
Sí, bueno, lo que has comentado, como estabas hablando del terreno de oposiciones, también tener en cuenta el principio, o sea, el diseño universal para el aprendizaje, hablar de los tres principios, en este caso que has hablado de la dislexia. Y algo que yo también recomiendo, Mariana, es el tema de que siempre en una situación de aprendizaje o en una programación de aula, tener momentos de autoevaluación y coevaluación, un poco para fomentar esa autonomía del alumnado y lo que hemos hablado, incluso el uso de la rúbrica, pero en este caso para autoevaluarse o para coevaluar al par. Sí, yo en los casos de autoevaluación y coevaluación, lo que mis recomendaciones son, primero, que se tengan los criterios muy claros de lo Eso que es. tiene, o sea, los alumnos tienen que tener los criterios muy claros, para lo cual va muy bien haber entrenado con otros ejemplos ajenos a ellos. Por supuesto, si van a hacer coevaluación, que haya un buen ambiente en la clase, que no sea Sí. que el ambiente sea de colaboración, no de Mm. competición, porque si no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y, y luego quitar la nota del proceso, ¿no? Cuando lo hacen entre ellos, pues el feedback que se dan entre ellos que sea de tipo cualitativo. Eso es lo que mejor funciona y lo que puede ser más productivo. Y con el tema este del feedback, pues hay que verlo muy bien, pero lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es que la gente luego tenga la oportunidad de volver a intentar o de rehacer lo que estaba haciendo, ¿no? Eso es Que si no clave. el feedback, Sí. y esto para mí es uno de los errores principales que se hace, ¿eh? Mm. El dar feedback al final del proceso. Pues es que si das el feedback al final, la gente pues no te escucha. Pero es que nosotros como adultos tampoco lo hacemos, ¿eh? No, no, total. Y Mm. generalmente al final del proceso igual ya tienes la nota y lo que has comentado al principio, con la nota de por medio me da igual lo que me digas. Sí, mira, por ejemplo, ahora estos días que está la gente pues entregando programaciones y tal, Mm. pues imagínate que el jefe de estudios te devuelve ahí tu programación con un poco de feedback y tal. ¿La volverías a hacer? Pues Ya está entregada, ¿no? Claro. cada vez está entregada. Para ti eso ya es una cosa que ya has tachado de la lista y has dicho, esto ya está, esto ya no quiero Sí. volver más sobre ello hasta el año que viene, ¿no? Entonces, pues eso, es que ese jefe de estudios, pues por muy bueno que sea el feedback, si te lo da al final no vas a hacer nada con él. O sea, si quieres, si esa persona quiere que hagas algo con ese feedback, pues que te lo dé un poco antes, con un borrador o lo que sea, y que luego lo vuelvas, lo incorpores a la versión final, pero dártelo al final, pues es que no vas a escuchar. Eso es un trabajo que estás haciendo de más. Y entonces esto lo podemos llevar al terreno de los alumnos. Es que para ellos, si ellos interpretan que eso ya está, es que no van a escuchar el feedback. Claro. Hay que, al final, Y dentro por del mucho que, aula, claro, sí, y por mucho que les digas, no, no, esto para el próximo trimestre y tal, pues, ya se ha pues claro, olvidado, claro, y eso es está muy otras cosas. relativo. O sea, Sí, si a ti te dicen, no, esto tenlo en cuenta para tu programación del año que viene, esto te da la es- risa. O sea, estoy a otras cosas. claro, Sí, sí, sí. dices, bueno, pues muy bien. Sí, a ver, al final has comentado otro principio de la evaluación formativa que es dejar espacios para volver a hacer ese producto o esa propuesta y Claro. mejorarlo, porque eso al final es la Mm, vida, o sea, es tratar el error sí. no como algo finito, sino algo que sigue en el tiempo y que se puede mejorar. Sí, y luego otra cosa que también va muy bien a nivel de programación, y esto lo digo para los opositores, Mm, pero para todo el mundo en sí, para general, todos, sí. es introducir algún momento de metacognición durante el proceso. Es Pues verdad que no hemos hablado, sí, sí. en algún momento, pues que pedirle a cada alumno, en función de la edad que tenga, pues lo Mm, haces más sencillito, más largo, ¿ah? Y les dices, bueno, pues tal y como vas ahora, en qué me tengo que fijar particularmente, ¿no? Y que él mm. mismo ella misma pues diga, pues me tengo que fijar en tal cosa, o tengo que prestar más atención a tal tema, ¿no? O en qué crees que has avanzado más, pues yo creo que he avanzado más en tal o cual, no sé qué. Entonces con los pequeños esto se puede hacer oral, con los mayores escrito, Claro. y va muy bien en algún momento del proceso pues hacer que hagan estas reflexiones, ¿no? Mm, Sí, incluso para buscar diferentes contextos de lo que se ha aprendido. Esta mm, exposición oral que has hecho, ¿para qué otra situación te serviría? Por ejemplo, fuera mm, de la vida escolar. Pues por bueno, ejemplo. eso Mm, es. Y luego para ir acabando, que no te quiero quitar mucho tiempo, Mariana, te quería preguntar que en ocasiones hay como mucho error, se habla, lo he visto sobre todo en Twitter, incluso en los currículums, en Castilla y León me parece que lo leí que había mucha problemática frente a instrumento de evaluación, herramienta de evaluación, procedimiento de evaluación. No sé si viste ese hilo, mm. no sé, Sí, no me acuerdo sí, es quién lo que se han dijo. hecho, sí, 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 me parece que fue Ángel Pérez Puello ah, eso es, sí. el que lo sacó. Sí, ahí hay un poquito de confusión, sí.
Sí, Pero es no, que en la normativa se han hecho un lío, sí. se han hecho un lío, Mm, ¿no? Que hablaban de mm, prueba mm, oral como instrumento de evaluación mm, mm, y no sé. mm. Sí, a ver, una cosa es la evidencia que tú recoges, Mm, ¿sí? Y otra cosa es el instrumento que utilizas para valorarlo. claro, sí, Ya sí. está, es simple Ya, como ya eso. Entonces, por está, ejemplo, es que muchas claro, ya veces, está, sí. es simple como eso. Entonces, una lista de cotejo, pues es un instrumento, ¿vale? Entonces, ¿a qué se lo aplicas? Pues sería lo que estás recogiendo, A que una puede ser muchas exposición oral, cosas. por ejemplo, una prueba oral no es un instrumento de Eso es. evaluación, es algo para... Claro, Claro, es que el problema es que cuando la gente dice prueba oral, está mezclando en su cabeza lo que es la evidencia con los criterios para, ya, para ya, valorar la evidencia. Y entonces yo sí. creo que la confusión viene un poco de ahí. Pero bueno, son cuestiones terminológicas, ¿eh? Sí, que no... La gente se hace un poco de lío. Luego, pero pasa con todo, ¿eh? Dices evaluación continua. Pues la gente pues se piensa que eso es poner notas continuamente. Pues no. O sea, Total, total, no, total. pero que es así, lo que se ha interpretado desde hace 20 años es eso. Entonces pues claro, pues eso no es. ¿No? Mm, ¿No? Y como mucho docente, a mí me ha pasado, pasando por diferentes colegios, que cuantas más notas ponen, como más objetivo es. Te dicen, no, esto es que es muy mm, objetivo, tiene un 5,2 mm, porque sale de aquí, sale de esta rúbrica, sale mm, también de esta mm, lista de control que he hecho, mm. no, luego le he hecho 2 exámenes y me sigue sacando un 4, tal, y realmente eso no es nada objetivo, o sea, es muy difícil objetivar. Ser objetivo es complicado, lo hagas como lo hagas, ¿eh? Lo que pasa que sí te puedes llevar un poco la ilusión de que, de que es más objetivo cuando le pones un número, pero realmente no tiene por qué ser más objetivo, ni menos objetivo, ¿eh? O sea, es que es una cosa que no va con ello, ¿no? Al final es Eh, una ciencia social, también es muy difícil como aplicar las matemáticas aquí. Sí, y por eso yo creo que aquí lo importante es tener bien definidos los criterios, Sí, ¿no? Los criterios, no los criterios de calificación, de le no. quito 0,25 por esto, le sumo por esto, no, sino de o 30% de tal o de tal, no, sino definidos los criterios de qué es lo que tiene que aprender el alumno, ¿vale? Y tener claro pues que en primero de la ESO se le va a pedir esto y en cuarto de la ESO se le va a pedir esto otro, ¿no? Y entonces poder tener ahí como una progresión de lo que se va a hacer con ello y ir ayudando al alumno a caminar hacia ese, hacia ese, hacia ese objetivo más pues que lo consiga como con más plenitud, ¿no? Y con más profundidad. ¿Vale? Así como reflexión, no puede ser que ir al cole sea una carrera de obstáculos. Totalmente, ¿Mm? totalmente. ¿No? O Pero sea, ir al cole tiene que ser otra cosa, no una carrera de obstáculos. no, no. De decir, no es que esta semana tengo 5 exámenes o tengo 3 exámenes, tal, pues Mm. y vas ahí como superándolos, pum, 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 y para los profesores lo mismo, pum, 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 carrera de obstáculos. Entonces, a mí eso no me parece que tenga que ser así. Yo creo que tendría que ser más pues un recorrido pues mucho más tranquilo en el que podamos detenernos en cuestiones importantes, que podamos Mm. hablarlas con calma, que podamos volver sobre cosas bueno, pues que se nos han quedado a lo mejor un poco más colgaditas y dices, oye, pues este tema vamos a retomarlo, Mm. vamos a hacer un poco de vocación sobre ello, por ejemplo, ¿vale? Y para eso necesitamos tiempo y centrarnos en los aprendizajes, ¿no? Sí, creo que en muchas ocasiones, no lo sé, al menos en mi caso formativo, no se enseña a poner el foco en lo verdaderamente importante. De hecho, la semana pasada, Mariana, hice una formación para un cole sobre el OMLOE y, claro, no les habían dicho que realmente lo importante es sentarse como equipo de trabajo, en este caso era educación física, sentarse a entender los criterios de evaluación del nivel y a trabajarlos. Que eso tiene, muchas Eso es. veces nos ponemos a quejarnos sin decir, a ver, tengo que ser especialista. ¿Qué implica ser especialista? Entender, en este caso, cómo están divididos los criterios de evaluación en competencias específicas y cómo, con mi flexibilidad docente, voy a trabajar ese criterio, cómo voy a concretarlo en objetivos de aprendizaje para que mi alumnado lo entienda. Y eso es donde tiene que ir Exacto. la energía del docente. Exacto, exacto. Y una vez hecho eso, pensar en los diferentes perfiles que te vienen a tu clase de Mm, educación física, por seguir con el ejemplo que estabas poniendo, porque además tenéis una variedad bastante interesante, sí, y, sí, y sí. a partir de ahí decir, oye, pues si el objetivo es este, vamos a ver los puntos de partida iniciales de mis alumnos, porque no es lo mismo el que está haciendo ejercicio físico todos los días, extraescolares y tal, que el que tiene una vida mucho más sedentaria. O sea, no es lo mismo, Ya, ya, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, pues hay que trabajar las cosas y todos tienen que avanzar algo, ¿no?
¿no? Entonces, eso es lo que te permite tener formulados esos criterios de una manera más amplia, Mm, el poder precisamente adaptarte a ese tipo de perfiles y que todos puedan avanzar. Y es en eso en lo que nos tenemos que centrar. eso es. Y bueno, ya para acabar, tengo como 3 preguntas más off topic que se contestan así, sí, rápido, pero como nunca te las he escuchado, me apetece tenerlas en mi podcast A mañana. ver, No, no, la primera es sencilla. La primera es, ¿cómo te formas? ¿Cómo te formas tú, Mariana, bueno, para estar también al nivel y siendo formadora? Pues a mí personalmente me interesa. sí. Yo leo mucho. Mm, eh, Aprendo mucho de las cosas que me cuentan los profesores, porque yo trabajo con profesores y trabajo con comunidades de aprendizaje claro, profesional. Entonces, sí, sí. mis clases, entre comillas, consisten fundamentalmente en compartir práctica, ¿no? Mm, Entonces, la gente comparte práctica y a partir de ahí, pues damos feedback, ¿no? Entonces, aprendo mucho de las cosas que me cuentan, de las valoraciones que se hacen entre ellos, también se aprende mucho. Leo mucho en inglés, ¿no? Porque hay muchas cosas y muy buenas publicadas además. Y luego también estoy en contacto pues con grupos de práctica profesional a nivel internacional, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahí también hay un campo, un campo muy interesante, porque a veces claro, la práctica en nuestro país pues es muy rica, pero es la que es. Y a veces va muy bien salir fuera y que te cuenten cosas de otros países, etcétera, sí, porque para bueno, ver, pues claro. ves que hay diferentes maneras de plantear las cosas, ¿no? ¿Mm? Y de ahí también aprendo mucho, sí. Vale, vale, perfecto. Y sí, ahora que hemos pasado un poco el Black Friday, una pregunta un poco consumista, Mariana, ¿cuál es, esta la suele hacer Tim Ferriss en sus podcasts, ¿cuál es la compra de menos de 100 euros que más te ha influenciado en este último año? Conchis, a ver. Ay, no sabría decirte. Compra, a ver, repíteme, compra que Compra más de, me ha influenciado. sí, de menos de 100 euros. A ver, hay gente que ha dicho libros, los auriculares, un boli. Pues, pues eso, no sé, ahora me has dejado muy, muy descolocada. Eh, Sí, bueno, libros, sí, libros he leído ahí algunos muy interesantes últimamente. Eh, a nivel de confort, ¿Sí? yo una cosa que he hecho, de confort para mi trabajo, yo doy muchas clases online, es montarme un despacho en condiciones. Un setup ahí. Sí, sí, Bueno, muy bien. sí. Tampoco me he gastado un pastizal, pero pues me he comprado otro monitor, por ejemplo, grande, para tener dos monitores. Eso para mí es muy, Bueno, muy muy bien. Al importante. final es claro. Sí, sí. Pues eso, un buen asiento, un buen micrófono, bueno, una serie de cositas que te facilitan un poco el trabajo, ¿no? ¿Mm? Y ya que has dicho de libros, Mariana, ¿algún libro que puedas recomendar? Aparte de, ya hago yo dos recomendaciones, evaluación formativa de cabecera, os lo digo, Mm, os lo voy a dejar. mm, Y otro que, bueno, me he leído y me he releído, que seguro que lo has leído, ¿Cómo aprendemos? De Héctor Ruiz. sí, O sea, sí, sí. Pues mira, a ver, si me das un segundito, a ver si sí, encuentro por claro. aquí. Ahora no lo voy a encontrar. Vamos a ver. Aquí está. Mira, este, ¿vale? Es de Dylan William. ¿M? Ah, me parece que está también en castellano. Creo que me lo he leído para ebook, ¿puede ser? Para el No lo sé. Kindle, creo que Yo, lo encontré en Amazon. Me parece sí, que es posible, no lo sé. sí. ¿Eh? Es que me gusta leer así en papel. Ah, ya. Este me parece un libro fantástico sobre evaluación formativa, ¿no? El de Dylan Williams. Este me Gillian parece un libro William, estupendo. evaluación Sí, formativa, y vale. luego hay uno de Hattie, el de aprendizaje visible. Es que estoy Sí. buscándolo por aquí en el desorden de mi mesa, no lo encuentro. No sé dónde lo he metido. Sí, es este que analiza distintos metaanálisis, ¿no, Mariana? De Eso es, sí. Míralo, aquí está. Aquí está. Ah, aquí está. aprendizaje visible. Mira, este de aquí, este. Sí. Aprendizaje visible para profesores de John Maximizando el Hattie. impacto del Después lo pongo ahí en la aprendizaje de John pantalla, Hattie. Sí, 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 para que sí, lo sí. vean. Ya lo pones Genial. tú luego en las notas. Vale, Y sí, lo a pongo mí este todo. libro me parece un libro muy interesante.
Sí. Sí. Mm. Sí, en relación al cómo aprendemos, también otro que me he leído recientemente, que igual te suena, aplicando la ciencia del aprendizaje. No, no sé de quién es el autor. Debe Es ser el de Willingham, ¿no? de Richard Mayer. Richard Mayer Ah, y prólogo de mm, Héctor Ruiz. También está muy bien. mm, Y tiene quizás mm. más aplicación. Sí, 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 sí. Bueno, toda la línea está de la psicología cognitiva. Yo creo que Hmm, eso es. eso es muy interesante conocerlo, sí. Hmm, hmm. Eso es muy interesante conocerlo, sí. Que a mí me pasaba que al principio, cuando empecé con todo esto de la lectura, de hacer formaciones y demás, quizá ponía demasiado el foco en la neurociencia y he ido como transicionando hacia la psicología cognitiva, como que está más cerca del Mm, aula. mm. Sí, sí, a mí me parece interesante. Luego tienes toda una serie de libros y de cosas relacionadas con aspectos más generales de educación, que Hmm. a mí me gustan mucho, porque al final, a ver, la psicología cognitiva pues me parece interesantísima, ¿eh? Lo que pasa que en educación pues hay muchos otros factores, ¿no? Claro, claro, sí, Aparte sí. Hmm. de lo que pasa por nuestras cabezas, ¿no? Cómo aplicarlo y todo esto. Eh, Claro, no, bueno, y cosas más sistémicas, ¿eh? Hmm, ¿Vale? Entonces, para mí, por ejemplo, hay sociólogos de la educación de referencia en España que merece mucho la pena leer, hmm. ¿no? Sí, de ¿Vale? O hecho ahora sea, estabas leyendo como de escuelas democráticas, ¿no? ¿Puede ser, Mariana? sí, 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 bueno, eso es otra línea, pero sí, el otro día pedí en Twitter gente que diera referencias sobre escuelas Hmm. democráticas, que es un tema que a mí me interesa mucho. Y bueno, porque al final hay que, hay que aprender, o sea, la visión que tenemos que tener de conjunto de la escuela para mí va mucho más allá de aprender las disciplinas, ¿eh? ¿Vale? Hay toda una cuestión que es el saber convivir, y eso se aprende pues, haciendo dinámicas y metiendo cuestiones más democráticas en los centros, que creo que en España estamos todavía, bueno, una fase como muy inicial, ¿no? Sí, De ese tema, y que es un tema en el que hay muchas cosas por aprender. Ya, bueno, ya me estoy haciendo mi lista, ¿eh? De muy cosas bien, muy bien. para leer sobre el tema, y bueno, pues seguramente me tendré que ir a escuelas extranjeras pues Sí. eso, a leer y a documentarme. Dejaremos tu Twitter, también la página de evaluaryaprender.com. Y para acabar, Mariana, una pregunta que también suelo hacer. Si pudieras tener una valla publicitaria que se viera en todos los países, en todas las ciudades, ¿qué frase pondrías o qué cita te representaría? Mm. La de la Thermomix. No, esa no, esa es más un chascarrillo, aunque a la gente le encanta, pero es un chascarrillo. Pues, pues seguramente seleccionaría algún verso de algún poeta, alguna cosa así que me guste, ¿eh? Me Mm, gusta mucho Cavafis, ¿eh? mm, De Constantinos Cavafis me gusta mucho, seguramente, bueno, el famoso poema este el de Ítaca, siempre me siento muy identificada con él, ¿no? Igual pues una frase del tipo pide que el camino sea largo o algo así, ¿no? mm. Todo eso me inspira. Qué bueno, qué bueno. Pues dejaremos esa cita también. Y lo dicho, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Vale? De acuerdo. Pondremos en las notas del programa todo lo que hemos hablado, libros, recomendaciones. De verdad, os recomiendo primero el libro de evaluación formativa, segundo el podcast sin notas y tercero también echarle un vistazo a su Twitter y a la página evaluaryaprender.com, que creo que hay como mucho contenido para llevar al aula. Lo dicho, gracias Mariana y bueno, nos vemos pronto. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir un pequeño apunte ahí, de sugerencia también, y es que Ah, vale, miréis sí. sí, que miréis también el blog de Juan Fernández, que es el coautor del libro de Sí, evaluación formativa, investigación que se docente, ¿no? llama, exacto, que se llama Mm, Investigación Docente, sí. y que recopila libros, bueno, resúmenes de libros, bueno, fundamentalmente de psicología cognitiva, pero Mm. alguna cosa más también. Y bueno, pues que es un punto de inspiración también importante. También os lo quería recomendar. Sí, Juan Fernández, que no lo hemos comentado, pero también es coautor del Mm, libro Evaluación Formativa. mm. Pues lo dicho, gracias Mariana, nos vemos. Hasta luego. Adiós, gracias a ti.